Cultura Científica Montevideo con sus materiales de formación para los diferentes cursos. En este momento, en el día de hoy, vamos a compartir el tema carpeta o cuaderno de campo. Esa es la actividad que pretende compartir el equipo de Cultura Científica con ustedes el día de hoy. Cuaderno de campo, también llamado carpeta de campo. Primero que nada, ¿qué es el cuaderno de campo? El cuaderno de campo es la bitácora, el diario íntimo del Club de Ciencia, donde va a tener toda la información, ¿sí? Van a aparecer el registro cronológico de las diversas actividades realizadas por el Club de Ciencia, desde el origen de lo que se va a investigar, desde las primeras reuniones, las primeras decisiones en la clase, en los grupos de discusión donde estamos buscando el tema, todo va a quedar registrado en nuestro cuaderno de campo. ¿Sí? En las reuniones del club, las discusiones de la bibliografía, las consultas a los técnicos, las tareas de campo, en donde es muy importante cada cosa, no solo registrarla, sino registrarla con todos los datos que después nos van a servir como insumo. Por ejemplo, si estamos trabajando con la bibliografía, esa bibliografía que después, al final del proceso, la vamos a tener que nombrar en nuestro informe de investigación. Si nosotros hacemos un buen cuaderno de campo, adelantamos trabajo y nos va a facilitar después realizar el informe de investigación. Cuando nos piden la bibliografía, nosotros en nuestro cuaderno de campo, cuando la consultamos, sacamos los datos, de pronto se sacan apuntes, se hacen fotocopias, es importante que quede registrado cuál fue la fuente, el nombre del autor, si es un libro, el título del libro, la editorial, el año, son todos datos que los vamos a necesitar más adelante. Si lo vamos haciendo de a poco, esto queda pronto. Lo mismo que las consultas a los técnicos. Entrevistamos al técnico, dejar los datos de la forma de contacto, en el caso de que necesitemos volverlo a consultar, o también como insumo para otro club de ciencias que lo pueda necesitar en el futuro, nosotros ya lo tenemos. Es importante dejar registro de todo lo que hacemos, pero además un buen cuaderno de campo nos va a facilitar las tareas futuras, ¿sí? El cuaderno de campo tiene que tener las fechas de cada una de las entradas y una descripción de las actividades, ¿sí? Tiene que reflejar el proceso real de acción. Si repasamos el cuaderno de campo, tenemos que ver todo el recorrido que hizo ese club de ciencia, que ese grupo hizo en la investigación. Incluso se puede encontrar, si tenemos un buen cuaderno de campo, por ejemplo, ¿cuál es el error? A veces estamos haciendo un experimento y hay algo que está fallando y no nos damos cuenta. Bueno, si en el repaso del registro de esos experimentos tenemos todos los detalles, a veces encontramos una constante que está en todos esos experimentos que por alguna razón están fallando, ¿sí? Muchos clubes de ciencia nos han contado, bueno, estábamos trabajando y nos dimos cuenta que en diferentes situaciones siempre estaba presente tal elemento. Lo sacamos y cambió la situación y obtuvimos lo que estábamos buscando. Entonces, un buen cuaderno de campo puede ser muy útil al proceso, ¿sí? Si lo hacemos, tenemos que tener la constancia de cada reunión,
llenar ese cuaderno de campo, ir poniendo todos los detalles, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Si tenemos anexos, por ejemplo, fotocopias que estuvimos rescatando de la bibliografía, las vamos ordenando al final del cuaderno de campo por fecha y le ponemos, las vamos numerando como anexo número 1, anexo número 2, por ejemplo, si es un grupo que está trabajando en el área social y tiene entrevistas. La copia de la entrevista la ponemos como anexo. Si tenemos encuestas, todas las encuestas van en los anexos, ¿sí? Y va reflejando todo el proceso que está haciendo ese club de ciencia, ¿sí? El cuaderno de campo va escrito por cualquiera de los integrantes del equipo. A veces hay equipos que deciden tener un secretario. En otros casos son todos los integrantes y en diferentes situaciones se turnan, escribe uno, escribe el otro. Es un muy buen momento también para aprovechar a la expresión escrita, ¿sí? Y trabajar ese aspecto. No tiene por qué estar prolijo. El cuaderno de campo se hace en el momento que estamos trabajando, entonces no se pasa limpio, no tiene por qué estar prolijo, es un insumo de ese grupo y lo importante es que refleje el proceso, no que esté prolijo o que lo pasemos, sino que sea en el momento del trabajo mismo, in situ. Pueden realizarse los registros a lápiz, a la lapicera, con diferentes lápices y lapiceras y diferentes colores, no importa. Lo importante es que les sirva de insumo al grupo que está trabajando, ¿sí? Eso es lo importante. El cuaderno de campo es de campo, entonces, si en el caso de que el grupo realice una salida de campo, no siempre se hace, también lo llevamos y registramos. Es importante lo que estábamos diciendo, es in situ, es en el momento y no lo dejamos para después. ¿Por qué? Porque si lo dejamos para después, podemos perder detalles que son muy importantes para nuestra investigación. El cuaderno de campo es el registro de la vida de esa investigación, ¿sí? Bueno, estos cuadernos de campo, ¿cómo se pueden clasificar? Podemos tener en formato papel o en formato online. De acuerdo al reglamento de clubes de ciencia, podemos tener estos dos tipos de formato en lo que tiene que ver con cuaderno de campo. En el formato papel, primero que nada tiene que tener una carátula, el nombre del club de ciencias, la institución a la que pertenece el club de ciencias, categoría, área, son aspectos muy importantes para identificar nuestro cuaderno de campo. Recordemos que el cuaderno de campo lo vamos a tener que entregar en el momento que llegamos a la feria, tanto departamental como a la feria nacional, y si ese cuaderno de campo no está bien registrado, se puede extraviar. Es muy importante entonces la carátula, que esté bien rotulado para que no se extravíe, asegurarnos de la pertenencia de cada equipo de ese cuaderno de campo, ¿sí? Y por supuesto tiene que estar el nombre del club de ciencia, el título de la investigación. Como les decíamos, no tiene por qué estar prolijo, tiene las anotaciones que crea necesario el club de ciencia, los esquemas que hagan falta. En este caso tenemos ejemplos de cuaderno de campo que son de categorías Cardenal, Churrin, Chechajá, pero si el cuaderno de campo formato papel es de una abejitas, que son los más pequeñitos, los preescolares, bueno, será un cuaderno de campo capaz de mayores dimensiones, que esté formado por papelógrafos, y en esos papelógrafos tendrá los dibujos, los recortes, los esquemas que hicieron nuestros pequeños, y
en ese cuaderno de campo, de pronto las maestras a veces tienen que registrar las palabras de los integrantes del Club de Ciencia que todavía se están acercando a lo que tiene que ver con la expresión escrita, pero se expresan de otra manera con los dibujos y o otras formas como las fotos que se pueden ir agregando, los collages, todo eso es parte del Club de Ciencia. A veces los orientadores cometemos el error que queremos corregir el cuaderno de campo. El cuaderno de campo no se corrige, o sea, no se corrige en el sentido, no vamos a ir nosotros con una lapicera a tachar, ni a poner nota, ni nada por el estilo. Sí podemos sugerirles si hay una falta de ortografía que después la corrijan ellos, pero no vamos a ser nosotros los que estemos poniendo mano en ese cuaderno de campo. Son ellos, el docente, salvo en el caso de los abejitas, los más grandes les damos autonomía y son ellos los que toman las decisiones y los que anotan y los que registran y los que discuten qué es lo que van a registrar. Como siempre, la palabra es orientador. Nosotros guiamos, orientamos hacia dónde puede ir ese cuaderno de campo. Bueno, si el formato online, de acuerdo a lo que dice el reglamento de Clubes de Ciencia, el formato online va en un blog. Y, por ejemplo, tomamos el ejemplo de las lombrices científicas, en donde en su blog ponen el nombre del Club de Ciencias y fueron agregando cosas como ítems, como quiénes somos, qué estamos trabajando y su bitácora de trabajo. Y van diseñando, en el caso de las lombrices científicas, era un colibrí, o sea, de los más pequeños, donde hay muchas fotos, hay videos, que esto lo permite muchísimo el formato online, ¿sí? Ellos pusieron, por ejemplo, queremos saber qué efecto tienen las lombrices en el sustrato, o sea que estuvieron averiguando ese aspecto. Anotaron las observaciones que hicieron con los dispositivos que elaboraron, las cosas que buscaron en internet, ¿sí? Sus discusiones, sus conclusiones, lo que usaron para entender el tema que estaban trabajando. Acá tenemos otro ejemplo tomado del Club de Ciencias de la Escuela Italiana, que trabajaban sobre la tinta, y bueno, ahí ellos estaban a 2 días de la feria de Piriápolis, de la Feria Nacional, y estaban, miren, preparando la muestra número 38, y sacaban fotos de los diferentes aspectos que estaban trabajando, ¿sí? En su blog aparecen todos estos aspectos, aparecen los diagramas de los experimentos que estuvieron realizando, ¿sí? Y las diferentes actividades que estuvo realizando ese Club de Ciencias. Bueno, va a depender de la edad de los estudiantes, la autonomía que le podemos dar, pero es importante que ellos tomen decisiones, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Los más grandes van a ser más autónomos y tomarán mayores decisiones. Los más chiquitos tenemos que ir colaborando con ellos y dándoles insumos para que vayan preparando su cuaderno de campo. Pero lo importante es que el cuaderno de campo es el registro de la vida de ese Club de Ciencia. Bueno, esperamos que este material les sea útil para continuar el trabajo en Clubes de Ciencia, y en nombre del equipo de Cultura Científica de la maestra Patricia Piris y el mío María Enrich, les agradecemos por continuar trabajando junto a nosotras.
Buenas tardes.